mucho. Buenos días, tardes o noches a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido a este podcast Agua Ponela con Lengua. Recuerden que no importa la hora a la que nos estén escuchando, siempre es buen momento para unas onces. El día de hoy culminamos con esta serie de videos acerca del pensamiento crítico. En esta ocasión hablaremos de la criticidad y los medios de comunicación. Bienvenidos. Es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Cuénteme qué sabe de su tierra. Para, digamos, ir cerrando un poco este tema y proponiendo también un poco de alternativas. Si bien es cierto que estamos en una época en la que la información abunda y en la que, si bien es una ventaja, en el sentido de que ya no tenemos que estar subyugados a los mismos medios y a la información que nos venden, y ya digamos que prácticamente todos podemos ser un periodista amateur, también es cierto que muchas veces la información puede estar sesgada, puede estar sacada de contexto, puede ser errónea, puede estar desactualizada, y realmente controlar la información que le llega a uno en estos momentos es muy difícil. Pero yo creo que el punto viene en que yo veo una publicación y a mí ese tema me interesa, y si yo soy una persona consciente de que yo voy a compartir esta información, lo mínimo que yo debería hacer es contrastarla, buscar en otros medios, ver qué información, ver esta misma noticia, cómo la cubren los diferentes medios. El pensamiento crítico está en tomar todos los puntos de vista para tener una imagen lo suficientemente completa. Entonces, si a mí me llega una noticia que dice, no sé, hay una reforma, juegos de video, pues venga, yo voy a buscar las fuentes a las que este artículo me remite. Sí, este artículo dice que esta fuente la sacó de tal parte. Venga, busquemos. No tiene fuentes, sospechoso. Busquemos de pronto a ver qué han dicho otros medios. Creo que en nosotros está la responsabilidad de contrastar la información y en nosotros que nos consideramos personas con un pensamiento crítico está la responsabilidad de buscar una información completa para sí mismo difundirla, digamos como un ejemplo con lo que ha pasado últimamente. Algunos medios colombianos dicen que el saldo de muertos en este marco de las manifestaciones son de 12 personas. Otras ONGs nacionales dicen que no, que el saldo realmente es de 38 personas. Y Human Rights International dice que ya van más o menos 42 personas hasta el día de ayer. Entonces, ten en cuenta que las informaciones son muy disparejas según el medio que tengamos en cuenta. Entonces, siento que la idea también es esa, como empezar a tener diferentes puntos de vista y que seamos muy responsables con la forma en la que consumimos, contrastamos y compartimos la información. Yo creo que ahí está el llamado que yo hago en este podcast. Listo. Yo creo que ligando este concepto que planteó Panela sobre los prejuicios y lo que mencionaba pues en Vuelta a Habana de verificar y que la información pues es muy variada, se altera mucho dependiendo de cuál sea el medio de información. Yo creo que también el prejuicio juega un papel muy importante en la elección de la información y de cómo cada persona decide a qué medio hacerle caso, y muchas veces se va como encaminando solamente en X momento de mi vida, decidí hacerle caso a este medio de información y siguen con ese medio y dejan de lado un poco este proceso del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, por ejemplo, por parte de muchos compañeros de clase que yo he visto, medios de información, no sé, como Semana, Caracol, como RCN, pues literalmente los vetan porque algunas de sus noticias son muy amarillistas, dan datos falsos y cosas que pues muchas personas ya sabemos. Sin embargo, también existe el prejuicio no sé, de informaciones de periódicos extranjeros que hablan de pronto sobre la situación del país, ahorita pues en cuestión de esto del paro, y entonces siento que hay mucho, también existe este prejuicio de, no, pues es que como es extranjero, entonces sí va a decir la información de manera totalitaria, va a dar la información sí, de manera eficiente y real. En la lectura pues también se habla un poco sobre esto de que hay que tener cuidado con el prejuicio que se vuelve un poco una razón, precisamente porque siento yo que existe un prejuicio con que la información que está por fuera del país realmente va a ser imparcial y pues no, nada, realmente nada certifica que sí sea así, porque pues pueden existir pues lazos que uno como de pronto ciudadano del común no conoce a priori por también producto de desinformación, ¿no? O sea, también entramos ahí en que
pues esto del pensamiento crítico tiene muchas falencias y hay que pues entrar como que a estructurarlo desde muchos, pues del pensamiento crítico en Colombia, ¿no? Que especificar ahí. Ahí tiene como algunas falencias de cara a los colombianos y hay como que pues reestructurar ciertas cosas. Bueno, escuchándolos un poco, pues me puse a pensar en cómo, digamos, cómo se manifiesta ese prejuicio en la forma de transmitir las ideas, que es ahí donde está el meollo del asunto. Pero sí podríamos discutir en cómo podemos hacer que, pues primero, que la información de calidad que consumimos, ¿no? Porque eso es algo que mencionaba Envuelto Habana y es que necesitamos que la información que tenemos sea de calidad y es decir, contrastar fuentes, mirar de dónde viene la noticia, si quieren hacer pasar un video del 2010 o de las marchas del 2019 o de las marchas de Chile o de violación a los derechos humanos en Venezuela o en Chile también o en Hong Kong por cosas que están pasando en Colombia, sí, hay que tener un ojo de águila para eso, más que todo por responsabilidad propia, comunicativa. Y digamos que como profesionales, como futuros profesionales dentro del área de la comunicación y el lenguaje, también hay que tener muy en cuenta eso. Y creo que también quiero aclarar algo que lo que dije anteriormente acerca de los canales por donde de transmisión de la información y dejar como la idea de que son muy valiosos y que no deberíamos y que deberíamos buscar la manera de sacarles el jugo, ¿sí? Más allá de compartir, digamos, la información de manera irreflexiva. Y no estoy diciendo que sean, porque siento que de pronto quedó como, o bueno, yo quedé con sí, como con el sabor de boca de que dije que esos espacios no servían para nada, pero en realidad sí, son un tesoro y sobre todo para organizarnos, para comunicarnos y han sido siempre muy importantes. Entonces creo que sí deberíamos buscar la manera en que esto sea importante para nosotros, ¿cierto? Y sacarles todo el provecho posible. Bueno, yo quisiera dar una reflexión con respecto a lo que dice Canela, y es que en el texto también se habla acerca del autoexamen, y es que este autoexamen debe ser constante, no casarse con un periódico para toda la vida. Siempre se puede caer en el estereotipo, en el prejuicio, y pues aceptar un medio para la vida implica casarse con una postura de manera dogmática, por un lado, y desconocer que el medio de comunicación misma puede cambiar a lo largo del tiempo. Esto es, pues, importante, muy importante en el contexto colombiano, porque yo me pregunto realmente si en Colombia hay información de calidad a nivel periodístico. Ya sabemos que pues los principales noticiarios están a la merced de posturas políticas y pasillos políticos, pero realmente tenemos cosas de calidad. Esto solo como un añadido. El otro día hablaba con alguien que me comentaba de que en Colombia no hay casi periodistas especializados. Y si no hay periodistas especializados, no hay periodistas que puedan hablar con propiedad de temas concretos. Asimismo, tampoco consultar noticiarios extranjeros es fiable porque en muchos casos estereotipan de otra manera la información, pero vuelven a caer en el estereotipo. Y quisiera caer, obviamente, solo como una reflexión en ese punto, y es, necesitamos estos medios de comunicación masivos, estas redes sociales son muy potentes, y no hay que caer en el clickbait y en el amarillismo para ganar vistas, porque aquí la gente les encantan las vistas y los likes. Asimismo, pues también con lo que decía que eso, yo siento que Colombia no es muy buena masivizando un contenido realmente educativo. Se enfoca mucho en el entretenimiento y en el entretenimiento vacío y en el amarillismo, y siento que estamos crudos en la conexión entre distintas partes de la sociedad. Por ejemplo, no hay divulgadores de ciencia, no hay muchas cosas que conecten a las personas de un ámbito con otro ámbito y genere diálogos entre partes de la sociedad. Y ahí acabo. Creo que algo para poder, digamos, retomar o bueno, recoger como comentario final, o por lo menos un comentario personal
final acerca del tema sería, pues más allá de hacer un llamado al cuestionamiento y, digamos de ver cómo está manejando la idea del criterio de cada uno y si estamos teniendo criterio frente a la información que consumimos, es preguntarme también en cómo podemos nosotros ser más críticos, ¿sí? Porque creo que hay un problema grandísimo y es que uno no, pues creo que alguno ya lo mencionó, no tenemos formas, digamos, de manejar la información que nos llega, ¿cierto? Y eso también implica estar peleando con todo el mundo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser críticos y a su vez, digamos que esa criticidad sea algo constructivo? Porque la criticidad siempre va a ser constructiva, pero ¿cómo nosotros podemos llegar a los demás siendo críticos, ¿no? Porque estar peleando con todo el mundo acerca de la información que se transmite por todos los medios posibles. Entonces, sí sería como ese llamado. Nosotros siendo críticos, primero, ¿cómo puedo ser crítico? Y segundo, ¿cómo hago yo para construir un espacio de conversación que sea crítico? ¿Cómo hago yo para que digamos que cómo yo transmito yo a los demás que es importante ser crítico? O cómo yo pongo sobre la mesa el, hey, evaluemos esto, y sin necesidad de estar desgastándose a sí mismo, como peleando con todo el mundo y después ser uno, digamos, el que está siempre en contra de todo y siempre dice no y qué pereza, ¿cierto? Entonces, no sé si alguien más tenga un comentario. Qué pena devolverme, si no quieren no respondan, pero también me parece importante es que los profesionales, las personas que ya trabajan en el país, la tienen difícil, la tienen difícil para desarrollar la criticidad, porque como hablábamos al inicio, desarrollarla requiere contrastar datos, estar pendientes de la movida, y una persona que haya trabajado 8 o 10 horas, digamos que, ¿qué se podría decir para que esta gente pueda comenzar a ejercer su habilidad crítica y introducirse más en esta vida social que es lo que estamos, porque aquí no solo trabajamos para vivir, sino para ser parte de una sociedad y cumplir un rol social que nos ayuda a nosotros y ayuda al resto del sistema. Entonces, como esto se enlaza con lo de la criticidad, porque muchas veces yo en exámenes finales no he podido revisar las propuestas de, por ejemplo, del futuro presidente que se va a pasar, y he de admitir que tampoco he estado tan atento acerca de lo que ha hecho el presidente y no puedo hablar demasiado de si está bien o está mal porque no estoy conectado con lo que ha hecho. Con esto también me parece importante, contestando la pregunta también de Quesito, ¿cómo, cómo propiciarlo? A través de, principalmente creo que la educación, pero entonces hay un trasfondo más grande que la educación y vendría siendo la cultura. Por ejemplo, muchas veces se enseña que el que piensa distinto, él tiene una opinión distinta, es un cierto tipo de enemigo. No se le puede considerar como alguien simplemente que tiene una opinión distinta, sino que ya hay algo en contra de esa persona. Por ello, también hay que normalizar que las personas que se tienen diferentes opiniones, y segundo, hay que normalizar que es importante discutir los diferentes puntos de vista. Aceptar sobre todo también que aceptar los comentarios ajenos, no tomárselo tampoco tan personal, porque creo que es algo que he visto en muchas personas y que eso ayudaría también a que se propicie mejor un ambiente de conversación. También entre los mismos conocidos, entre las mismas personas que están escuchando esto, por ejemplo, pueden empezar a hacerlo con sus amigos, empezar a hablar sobre algún tema con sus conocidos, y a partir de ello también empezar a notar qué opiniones puede tener cada uno, qué posturas, y al notar que de pronto no se tienen las bases suficientes para decir algo, buscar informarse, como también notamos que era importante a lo largo de este podcast. Bueno, yo realmente me recojo un poco pues en todo lo que han dicho mis compañeros. Hago pues más que nada pronto un llamado también pues a la gente que escucha, que se cuestione, que pues esto no entre tampoco en oídos sordos, a que también propongan. La idea es cambiar las cosas desde nuestras casas y de ahí en adelante. Y por mi parte yo quisiera de pronto concluir con unos pequeños datos de cómo está la situación actualmente, pues también como para visibilizar un poco la situación. Esto es información de Human Rights International del día de ayer, 8 de mayo.
Ellos reportan hasta el momento 49 personas asesinadas, al menos 6 denuncias de violencia sexual, más de 1.000 detenidos, aproximadamente 980 desaparecidos, de los cuales continúan desaparecidos más de 100, 1.300 heridos y más de 160 ataques a la misión médica. Son simplemente datos que doy como para tengamos en cuenta. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda o el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz?